¿Y dónde está la zona geográfica que ocurrió este encuentro? Pues está en el sur de Nicaragua. Ahí pueden ver ustedes la isla de Ometepe, enfrente de la ciudad de Rivas, del departamento de Rivas, y de un municipio que se llama San Jorge, donde se piensa que llegó el capitán Gil González Dávila a encontrarse con la tribu niquirana, la tribu donde su cacique principal era el cacique de Nicaragua. También en Rivas vuelve a aparecer el capitán Gil González Dávila en una charla a través de este mural con el cacique de Nicaragua, donde algunos fragmentos del diálogo, que luego fueron recogidos por los cronistas de la época, por López de Gomara y por Pedro Mártir de Anglería, algunos fragmentos del diálogo que son interesantes, ¿no? Le preguntaba Nicaragua si él sabía sobre el diluvio. Él hablaba de un diluvio que está en los textos bíblicos, y quién era el movedor de las estrellas, del sol y la luna, y dónde estaba el alma, ¿no? Le interesaba, ¿no?, la religión cristiana, y no entendía muy bien cómo Jesús, siendo hombre, también era Dios. La Trinidad le costaba entenderla al cacique, y cómo su madre, siendo virgen, paría, ¿no? Eran conceptos que él no podía entender. Bueno, llegamos a Gil González Dávila, que nace aquí en Ávila, y hay dos personajes muy importantes en su vida, como primero tesorero real y luego como conquistador. El obispo Fonseca, que yo creo que es muy conocido por todos, y el emperador Carlos V. El obispo Fonseca, un personaje muy importante en aquella época, nacido en Toro, fue el gran organizador de la conquista de América, el gran organizador de la conquista de América. Nada pasaba que no fuera por sus manos, salvo el primer viaje de Colón, que sé cómo era una aventura. Allá Colón hizo y deshizo lo que quiso. A partir de ahí se acabó la libertad de Colón. Todo pasaba por el obispo Fonseca. Él tomó enseguida parte a favor de la princesa Isabel en la guerra de sucesión. Tuvo muy buena amistad con Fray Hernando de Talavera, que saben que fue el confesor de la reina. Él decidió bloquear a Colón, por mucho que a Colón le fastidió, y todas las gobernaciones que se fueron dando a partir de ahí las organizó Fonseca, definitivamente apartando a Colón, que cayó en desgracia para siempre. Fundó la Casa de la Contratación de las Indias, que posteriormente fue el Consejo de Indias. Todos los expedicionarios, o los más importantes de aquella época, hablamos de Pedrarias, hablamos de Ponce de León, hablamos del propio Gil González Dávila, hablamos de Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa, todos fueron apoyados por él. No se podía ir si no era con el apoyo del obispo. También tuvo enfrentamiento con Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas se enfrentó a él, porque lo veía muy tibio, muy poco defensor de los indígenas, y Hernán Cortés también tuvo problemas con el obispo Fonseca, y logró Hernán Cortés, el gran conquistador de México, el gran conquistador del nuevo virreinato de Nueva España, logró hacerle mella al obispo y al final fue destituido. Aquí no se salvaba nadie. Gil González Dávila, y él volvió a aprovechar a su buen mentor, el obispo Fonseca, para que le consiguiera una audiencia con el emperador Carlos V en Barcelona. Y entonces el emperador Carlos V le dijo que estaba muy interesado en que retomara lo que había dejado pendiente Núñez de Balbón. Le dijo: te voy a entregar cédulas reales para que vayas a expedicionar a aquellos territorios, y quiero que encuentres un canal, un estrecho le llamaban entonces, que una el mar del norte, Caribe, con el mar del sur, Pacífico. Un estrecho, ¿sí? Algo que una, porque la historia esta de andar hasta por el sur de América, que andaba por ahí Magallanes, ¿verdad? En esos tiempos intentándolo, aunque salió bien, porque lo descubrió el estrecho de Magallanes, aquello era una historieta larguísima, ¿no? Yo lo veía venir, que era más una hazaña que algo práctico, ¿no? Tener que bordear todo el continente. Entonces el emperador tenía mucho interés en que se encontrara un estrecho. Además, él había escuchado de que podía haber ese estrecho, ese canal, y le encomendó que buscara ese canal. Desde Sanlúcar de Barrameda, y él llega a Acla, que el territorio puerto del Caribe panameño, el 20 de enero de 1520, pero a él le han dicho que había un gobernador nuevo, que era López de Sosa, que se había muerto, se había ahogado, se había hundido su barco,
y no se presenta ante Pedraria. Ya empezamos mal, ¿no? Pedraria era una persona muy soberbia, y también se puede entender que él quisiera que la gente que llegaba a su territorio se presentara. Él pregunta por este otro gobernador, nadie le sabe decir, hasta que se entera que ya estaba muerto y que era Pedrarias el gobernador, decide mandar a Andrés Niño para pedir disculpas, pero con el otro ya vamos mal. Pasa el problema de los barcos, pasa el problema de tenerse que quedar varios años en Panamá construyendo barcos que se le hunden, los construía, los echaba al mar y se hundían. No era un buen constructor de barcos ni buscó gente que los hiciera. Hasta que en 1522, es decir, 2 años largos de estar en Panamá desesperado, con 4 barcos se lanza por fin al mar Pacífico, y todo fiesta, alegría, por fin nos vamos, y a los pocos leguas para abajo, hundidos. Se le hunden ya en territorio costarricense, porque estaban relativamente cerca, se le hunden 2. Un tercero, el pequeño, está dañado, pero podría volver a Panamá, y el cuarto está bien. Entonces, hacen tierra firme, tocan tierra en Costa Rica, y con sus escasos 100 hombres, deciden continuar a pie, porque ya estaban hartos, ya veían que no tenían ninguna salida, los barcos no eran los suyos, ¿no? Y el barco bueno, le dijeron a Andrés Niño, vete tú solo, hasta donde puedas llegar, y dentro de X tiempo nos vemos en este punto. Quedaron en un día. Si estamos, nos recoges y nos vamos. Si no estás, si no estamos, nos habremos muerto o algo nos habrá pasado. De todo modo, el bergantín pequeñito que pudo volver a Panamá, pudo volver de nuevo a donde estaban los barcos dañados y los pudo reparar, es decir, no tuvieron que ir todos en un solo barco a la vuelta, ¿no? Esta era la zona norte de Costa Rica, donde él tuvo un encuentro con casi 50 caciques. Todo esto fue recogido por los cronistas que llevaba él, como les decía, por el Andrés de Cereceda. Y luego él pasa a Nicaragua y se encuentra con el cacique de Nicaragua, como habíamos hablado antes, tiene el diálogo con él, toma posesión del lago Cocibolca, del mar de agua dulce que le llama, y después de una semana decide continuar su expedición hacia el norte de Nicaragua, tiene un combate con otro cacique que se llama Diriangén. Él no iba con intenciones de combates, de por sí solo tuvo 2 combates en toda su expedición. Una fue con el cacique de Diriangén, que se le presentan son de paz, con 500 flautistas y músicos y danzarinas y con pavos y para agasajarle, pero con la intención de echarle un ojo y en el momento que pudiera atacarlo. En un momento que las tropas españolas estaban echándose una siesta, que también allá pues, se estableció como una buena tradición, ¿no? La siesta, el cacique de Diriangén decidió aprovechar y atacarle. Pero bueno, las diferencias armamentísticas eran muy asimétricas, unos con palos o con espadas de madera, otros con espadas ya metálicas, con unos instrumentos de pólvora difíciles de manejar, pero bueno, que asustaban y también podían generar heridos, y sobre todo el uso de caballos, aunque él no llevaba mucho, solo llevaba 4, algún perro, eso asustaba mucho a los indígenas, ¿no? En todo caso, parece ser que ellos estaban preparados cuando atacaron las tropas chorotegas de Diriangén, porque un iquirano, uno de la otra tribu, los náhuatl, que se odiaban con los chorotegas, les habían avisado, ¿no? No estaban en la plena siesta, sino en la pos, ¿no? Estaban ya despejados. Logra vencer a Diriangén, le perdona la vida, y al retirarse, cruza la zona donde el cacique de Nicaragua, donde se supone que era su amigo. El cacique de Nicaragua se había ido a la isla de Ometepe a meditar, a él le gustaba irse mucho a la isla de Ometepe a desconectar de los problemas mundanos, y se ve que el cacique que había quedado a cargo de la tribu, de la población, Zoatega, decide atacar también a Primo Soledad. Entonces sufre un segundo ataque, que también lo repele, lo vence y le perdona la vida, pero ya decide retirarse hacia Panamá, ¿no? Irse por Costa Rica, Panamá, porque ya había sufrido un par de ataques y necesitaba desde luego más tropas, ¿no? En Costa Rica le recoge su amigo Andrés Niño, cumplió en quedar ahí y volvieron a Panamá.
Estos son los caciques que en Nicaragua pues, representan la dualidad entre el encuentro y el diálogo con la persona que llega, con la invasión, con la conquista, y el otro, que está con una lanza, el cacique de Diriangén. Hay una ciudad en Nicaragua, se llama Diriamba, que es en su honor, el otro se lleva el nombre del país, ¿no? Nicaragua. Bueno, así estaban distribuidos los miquiranos, que eran los nahuas, los emparentados con los aztecas en el sur, y un poco más hacia el norte, los chorotegas. El resto de las tribus eran más pequeñas. Bueno, el diálogo ya lo hemos hablado, algunas frases del diálogo cuando hablamos del mural, no los vamos a repetir. Gil González Dávila, cuando vuelve a Panamá, Pedraria le intenta quitar lo que él lleva, él tiene que huir, iba a perder la cabeza seguro, porque era una costumbre de Pedraria, ¿no? Cortarle la cabeza a sus enemigos. Logra huir a Santo Domingo, y Santo Domingo manda al Quinto Real con Andrés de Cereceda, que luego fue gobernador de Honduras, al rey para demostrarle su lealtad y pedirle que le nombre adelantado de Nicaragua, gobernador de Nicaragua. La audiencia de Santo Domingo le permite volver a Nicaragua, él vuelve por Honduras y al penetrar a Nicaragua se enfrenta contra las tropas de Francisco Hernández de Córdoba, la primera guerra civil entre españoles en Nicaragua. Se enfrenta con Hernando de Soto, lo vence, le perdona la vida, se queda con el dinero, eso sí, claro, era el motivo. Empieza a haber muchas historias contra otros españoles. Hernán Cortés tiene mucho interés por la zona, había ya perdido a su hombre de confianza, a Francisco Hernández de Córdoba, que parece que se iba a pasar a su bando, entonces decide cargarse a Gil González Dávila. Manda a Cristóbal de Olid, un hombre de plena confianza de Hernán Cortés. Hay ahí unas peleas entre ellos dos, gana Gil González Dávila, le perdona la vida a Cristóbal de Olid, y Cristóbal de Olid le ofrece ser su hombre, su militar. Entonces hacen una alianza entre Cristóbal de Olid y Gil González Dávila. Él había sido contador real durante 10 años, pero como militar no le fue mal. O sea, que cada vez que tuvo un combate, Gil González Dávila lo ganó, sea contra indígenas o sea contra españoles. Hernán Cortés decide ir personalmente a vencer a este hombre. Ya era demasiado molesto. Pero cuando ya está llegando al norte, a Honduras, donde andaba él, entre Nicaragua y Honduras, se le revela a la gente en México. Sufre una revolución, los hombres de Hernán Cortés se alzan contra Hernán Cortés, entonces tiene que priorizar y dice, me vuelvo para atrás. Y deja a un familiar suyo, Francisco de las Casas, para que vaya a cargarse a los dos, al traidor Cristóbal de Olid y a Francisco, a Gil González Dávila. Hay unos revuelos, otras batallas, otras peleas. Al final sí que es derrotado Gil González Dávila, es atrapado junto con Francisco de las Casas, porque Cristóbal de Olid, o sea, él realmente vence a Francisco de las Casas, pero aprovecha a Cristóbal de Olid, el antiguo aliado. Es un poco liado, yo entiendo que es un poco liado. El primer hombre que manda Hernán Cortés, al final le traiciona a Gil González Dávila y atrapa al siguiente, a Francisco de las Casas, y al propio Gil González Dávila. Es una traición, no es que él fuera derrotado militarmente. Estando comiendo entre colegas, entre comillas, derrotado, el que derrota y los derrotados aprovechan que se han pasado de bebida y apuñalan a Cristóbal de Olid. También Gil González Dávila parece que participa en este apuñalamiento. Se alían Francisco de las Casas y Gil González Dávila para tumbarse a Cristóbal de Olid. Cuando logran vencer a Cristóbal de Olid, no lo matan, pero lo hieren, y sale Francisco de las Casas ofreciéndole al ejército que se pasaran al bando de Hernán Cortés, del gran Hernán Cortés. Gil González Dávila le dice, bueno, aquí estábamos unidos en la cárcel. Y dice, no, pero ahora ya no, ahora eres mi prisionero. Ahora ya se acabó las alianzas. Siempre hubo traiciones, por desgracia, en todo esto, o porque era así, ¿no? Entonces lo lleva encadenado desde Honduras hasta México, en una travesía, para entregárselo a Hernán Cortés por fin, a Gil González Dávila.
En eso llega a Honduras un delegado, un funcionario del emperador, para confirmar como gobernador de Nicaragua a Gil González Dávila, pero ya Gil González Dávila ya no estaba prisionero. Se quedó sin la gobernación, se quedó sin nada. Llegó a México, Hernán Cortés lo defenestró, lo poco que podía defenestrarle ya, y le perdonó la vida, lo montó en un barco, lo mandó a España, llegó enfermo, volvió a su ciudad y falleció. Parece ser que en 1526. Y desapareció de la historia, pero yo creo que es un hombre que, bueno, que como todo conquistador, como todo militar, tendrá sus claroscuros, pero yo creo que fue muy importante para la historia de Ávila, para la historia de Nicaragua. En Nicaragua se le reconoce, como les dije al principio, ¿no? Con todo lo que les presenté de los murales, nosotros lo estudiábamos en el colegio, y yo creo que es una persona para reconocerse en su ciudad como algo importante, ¿no? En la historia de aquí. Hay muchas, ya para acabar, muchos textos, muchos documentos. Este fue un requerimiento que hizo Gil González Dávila a Pedrarias, diciéndole que sus barcos, que a ver qué pasaba. Luego se le queja al rey, ¿no? Gil González Dávila le escribe al rey diciendo: este hombre no me ha entregado los barcos. También se queja como no... Bueno, aquí él hace un recuento del número de caciques con los que se entrevistó, el número de indios que bautizó, el oro que recibió. Le cuenta toda su vida al arzobispo, como no, Alonso de Fonseca. Y entre sus escritos yo destacaría, ya para acabar, pues estos tres, ¿no? Los escritos que les he demostrado antes. Y con él se hagan más amigos para servir, andando el tiempo en las otras cosas que convienen a servicio de vuestra Alteza y provecho de los pobladores de esta tierra. Esto se lo escriben al rey, ¿verdad? Al emperador. Porque he visto un capítulo de mi instrucción, vuestra majestad manda que trabaje mucho por saber si hay estrecho de una mar a otra, y que procure que lo que yo descubriere por la mar del sur tenga salida a la mar del norte. Tanto la concepción que tiene la propia Nicaragua, podría ser la víctima, ¿no?, de una conquista, como los escritos de él, como lo que se sabe de él, yo creo que fue un conquistador que intentó, dentro de lo que cabe, respetar allá donde iba. Y eso también lo hace muy diferente a muchos de los conquistadores de cualquier parte del mundo. Hay muchos textos, muchos libros sobre los cronistas que hemos hablado. Gonzalo Hernández de Oviedo es muy importante, y don Francisco Hernández de Córdoba pues fue el que se ha quedado con el título de descubridor y fundador, en cierta manera, de Nicaragua. La moneda de Nicaragua se llama Córdoba, a lo mejor se podría haber llamado Ávila, ¿verdad? Si Gil González Dávila le hubiera ido mejor. Se llama Córdoba porque él era de Córdoba, Francisco Hernández, fundador de ciudades muy bonitas, como son la ciudad de Granada, la ciudad de León, la Catedral de León, donde está enterrado Rubén Darío. Y bueno, se encontró años después, como les dije, el mausoleo y la tumba de Francisco Hernández de Córdoba, cuyo a sus pies ahora está los restos de Pedrarias. Pues muchas gracias.